no es complicado así que bueno, si no tienen ninguna duda de APE, entonces podemos empezar despacito un tema nuevo, ¿no es cierto?, que está antes de APE, en el que les voy a pedir, hoy no hice ¿cómo se llama? PowerPoint, hice un escritito, después los voy a subir, este, haciendo como un PDF para subírselo, para que ustedes tengan algo para leer, pero porque por ahí hay algunas cuestiones, es simple, pero como todo, tiene sus cositas, ¿no? Que es el concurso en caso de agrupamiento. Y en realidad ustedes quizás en la carrera es un tema que van a ver un montón, porque es la forma, algunos dicen, les comento, que algunos dicen, si bien lo ven en España, en Italia, en Suiza, van a ver en algunos lugares de Europa, del primer mundo, red top importante, algunos dicen que es un fenómeno de las sociedades, de las sociedades en desarrollo. Es cierto, no las subdesarrolladas, las que están en desarrollo. Medio como diciendo, ah, sí, claro, esas son las que están en, que es el tema de el agrupamiento económico, el agrupamiento de empresas. Eh, Primero les voy a contar, porque como que es una terminología que por ahí no sé si les parece o medio les dificulta, ¿es cierto? Grupo económico, parece como algo de difícil acceso, ¿no? Que no se entiende bien a qué se refiere. Encima, hoy vamos a ver concurso en caso de agrupamiento. Así que yo pensé qué podemos hacer y yo, bueno, primero podemos ver el tema de qué es un grupo económico, de qué estamos hablando, a qué nos referimos, ver algunas cositas para que vean cómo está en nuestro país el tema, porque quizás ustedes pueden encontrarse con esta situación que es muy habitual, muy habitual. Y yo digo, bueno, vemos primero de qué se trata, el concepto, qué es y qué no es, y después vamos hacia el concurso, ¿sí? Ah, bueno, le voy a contestar a Delma que me está escribiendo. Bueno, hola. Me está escribiendo la profe Delma, así que le contesto. Bueno, así que, bueno, pero parece que estamos poquitos, pero bueno, ya estamos, ya estamos. Voy a alargar la clase porque no va, no, ya está, ya son y cuarto. Me tomo un mate. Me tomo un mate tranqui y largamos la clase. Así que, este tema de los grupos económicos, no sé ustedes si tienen han visto este tema en alguna materia hasta acá. Lo que les voy a pedir es que tengan a mano la ley, no cualquiera, la del concurso si quiere, ¿no es cierto? Eh, Porque ustedes son los que me van a leer, yo les voy a decir, ¿no es cierto? Porque Marianela y Andrea son unas divinas que siempre están apoyando acá, pero yo voy a tratar de ir un poco más. Bueno, está Alan, mira, los estados, ajá. ¿Contabilidad 3 tenés vos sola o casi todo el mundo tiene contabilidad 3? No, profe, hay varios compañeros que hicieron ya contabilidad 3. Contame, ¿qué es lo que vieron del grupo económico? No, nosotros vimos cómo hacer los estados consolidados de los grupos económicos. Sí. Ok, ok, o sea que con alguna idea hay, concepto hay, porque en realidad por ahí ustedes pueden, lo que primero podemos diferenciar
es al grupo económico de las UTE, de las uniones de empresa transitorias. ¿Y en qué se diferencian? En esto, en que la unión de empresa es transitoria, es periódica, es por un tiempo. En cambio, y esto es importante que lo sepan porque quizás si llega a venir alguna pregunta o lo que sea, ustedes es una característica que deben explicar, exponer como un carácter del grupo económico que es un estado de permanencia. ¿Cuál es la permanencia? Bien, ahí están las cuestiones porque no lo dice la ley. Por lo menos, ahora vamos a chismear un poquito, porque ustedes saben que el derecho, es cierto, se ramifica y tiene sus propios, cada ramo, por ejemplo, derecho laboral, en este caso estamos en concurso y quiebra, derecho societario, derecho penal, derecho civil, ¿cierto? Y cada derecho lo analiza según sus problemitas que le van apareciendo, desde la óptica que lo ven, ¿es cierto? Y de cómo regulan la situación, ¿es cierto?, de vida a la cual se refiere esa rama. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, el tema de grupos económicos, esto es algo que supongo que tiene que ver con lo que contó Marianela, que ustedes vieron en Conta 3, que es la FIP. Ellos incluso están con una mirada muy fuerte. A ver si tengo algo para mostrarles de la FIP. Creo que tenía, ¿no? Para que ustedes vean. Profe, sabe que nunca tuve bien claro realmente cuál es, pero lo que me recuerdo que hemos visto es, por ejemplo, YPF en los estados consolidados, como que determinaban todas las empresas a las que ellos tenían mucha influencia o tenían participación grande y las manejaban, por así decirlo. Sí, sí, No sé si como eso vos tal. dijiste, claramente. ¿Sabés qué pasa? Cuando uno habla de grupo económico, primero lo primero que nos tenemos que partir de la idea de que no es una intervención, una interrelación transitoria. Por eso yo les decía, no es UTE, no. Es una ya unión, por decirse, consolidada en el tema del tiempo. Es un periodo de tiempo bastante considerable. No digo el tiempo, no digo el plazo, ponele que las empresas se relacionen durante 2, 3, 4, 5 años, no lo puedo decir, o ejercicios económicos, ponele. No lo puedo decir porque no lo dice la ley, no está establecido. Pero fíjense, ahora les voy a mostrar para que vean que, como dice Marianela, ustedes lo estudian desde el punto de vista contable, cómo esto se vive, se experimenta en un balance, en un estado de resultados, bueno. ¿Por qué? Porque realmente es una cuestión que luego hay que denunciar porque tiene una carga impositiva, es un hecho imponible. ¿Me siguen? Ustedes conocen más que yo el hecho imponible, es cierto, cuando algo hay que denunciarlo porque es cierto, se le imputa un impuesto, es cierto. Entonces, fíjense cómo el concepto ha crecido de una manera que fue absolutamente regulado por la FIP, advirtiendo que hay un fenómeno en el mercado económico que viene de un sujeto colectivo, no persona jurídica, de un sujeto colectivo eh, que implica la posibilidad de imponer impuestos, ¿no es cierto? Que es un hecho imponible. ¿Es imponible? Si dije bien, si no, ustedes me corrigen. ¿No se dice hecho imponible? Nosotros todavía no hicimos impuestos. Impuesto, No ah. sé, El hecho pero no. imponible es la situación fáctica que se analiza como diciendo, acá hay algo donde la FIP va a venir y va o sea, a ser objeto de impuestos. Pero bueno, Claro. Sí,
Sí, sí, profe, porque sí hemos visto la base imponible por ahí en alguna que otra Base materia. imponible, ¿viste? Sí. Bueno, más o menos. Entonces, yo me acuerdo porque en su momento yo también tuve un montón de materias de economía, así como ustedes tienen que bancar materias jurídicas, nosotros los abogados tenemos que bancarnos materias de economía política, no sé qué, un montón de cosas. Ay, Dios mío, decía yo, bueno, pero ahí estábamos. Y hoy en día más aún, porque estamos con una normativa súper unificada, ¿cierto? Y así que no se crean que ustedes nos sufren a nosotros, sí, libres, y nosotros estamos zafamos, no zafamos. Por lo menos en aquella época, no sé ahora. Y esta universidad tiene los programas de La Plata. Así que, bueno, les voy a compartir pantalla porque vamos a empezar a ver algo. Porque yo quisiera que ustedes entiendan lo que es el grupo económico, que es el grupo UTE, grupo económico, holding. Ahora quiero que entiendan qué es, pero vamos a ver, fíjense cómo se ha ocupado, preocupado, ¿es cierto? La CIP, esto me va a explicar, estos son diarios, yo siempre estoy chusmeando diarios, está bueno porque uno aprende como, no así, y este medio viejito, ¿eh? No es gran novedad, porque no dice, la CIP lanza nuevas obligaciones para empresas que integren un mismo grupo económico, ¿sí? Entonces, las obliga a empadronarse en un registro, o sea, que cuando vos sos parte de la empresa, tu empresa es parte del grupo económico, esto indica que tiene vinculación con bastante nivel de permanencia en el giro económico, en el giro contable, en la gerencia, ¿es cierto? Porque por lo general son personas jurídicas, por lo general son sociedades, entonces se denomina grupo económico. Entonces vos no te haces, no te puedes hacer el oso, el pavo, no puedes hacerte el distraído. Lo que está diciéndote acá la FIP, en un análisis, porque la FIP te conceptúa, ¿es cierto? Entonces, si vos sos parte, de un grupo de empresas y ser parte significa estar vinculada en un área de la contabilidad, obviamente también, ¿es cierto? Vinculada en el sentido de que te dicen qué hacer o esto quiere decir cuando están vinculadas fuertemente, es cierto, tienen nombre, pero nosotros no hemos estudiado esas vinculaciones, por eso no sé si referirme a las controladas, controlantes, pero medianamente ustedes tienen que saber, básicamente, que hay empresas, hay sociedades, es cierto, que se relacionan de esta manera. Una, es cierto, le dice qué hacer a la otra, así a lo gaucho les cuento, otra recibe las órdenes, es cierto, y están afectadas, o sea, una afecta en el sentido de que una vive, experimenta desde el punto de vista contable y de la vida de las decisiones de otra. La experiencia de otra empresa impacta en esa porque hay un ida y vuelta, es cierto, sí, simplemente, por ejemplo, una empresa como, por ejemplo, el grupo económico de Mercado Libre, que tiene Mercado Pago, estaba mirando, tiene varias empresas que tienen que ver con la venta electrónica, es cierto, que es la primera empresa que conocíamos de Mercado Libre. Entonces, tiene las otras empresas también, que tienen Mercado Pago, que se llaman de otra manera y son otra cosa, es otra sociedad, pero están vinculadas definitivamente, son un grupo económico. ¿Me siguen? Sí, Entonces, profe, eso mismo vemos en contabilidad 3. exactamente, ¿es cierto? Bien, entonces, ¿qué pasa? La FIP observa esto, manejo, es cierto, especial y específico también de la contabilidad, y entonces dice, bueno, muchachos, ante esta situación están obligados a registrarse, a declarar, y acá dice, por ejemplo, el fisco te dice cuándo podés ser un grupo económico. Fíjate que dice, cuando se trata de un sujeto que posea la totalidad o una parte mayoritaria de otro, o sea, por ejemplo, una sociedad o una empresa en parte es propietaria de otra pequeñita.
es dueña, ponele, compró unos camiones y esos camiones la hizo, constituyó una sociedad aparte, entonces la grandota, esa grandota, la que tiene la mayor productividad, es dueña de la empresa de camiones, ¿sí? Eso es un grupo económico. O de uno que provee a otro la propiedad tecnológica, que pasa ahora, o conocimiento técnico, que constituya la base de su actividad, sobre las cuales este último conduce sus negocios, que esto bueno, hoy en día es súper habitual, que una empresa otorgue toda la base, ponele informática, y que la otra tenga toda, esté asentada sobre esa base informática. Entonces, obviamente esto es un grupo económico, no son dos empresas que no se vinculan o simplemente tienen un negocio. Acá hay una vinculación certera en el tiempo. Si un sujeto goza de exclusividad como agente, distribuidor, o sea, vos sos exclusivo, agente, distribución, concesionario para las compras y bienes, servicios o derechos por parte de otros, si dos o más contribuyentes, estos ejemplos yo se los puse en el PDF para que ustedes lo vayan leyendo y vayan entendiendo lo que es un grupo económico. Si dos o más contribuyentes tienen alternativamente a alguien en común como poseedor total o mayoritario de sus capitales, o con participación total o mayoritaria, o un sujeto común que posee influencias significativas sobre ellos simultáneamente, que posea los votos necesarios para formar la voluntad social o prevalecer en una asamblea. Viene, o sea, un sujeto hablando de una sociedad que participa de otra y que es un socio tremendo esta sociedad, ¿no es cierto? Entonces, a tal punto que prevalece en la asamblea de accionistas, que tiene muchos votos, entonces ya para ellos es un grupo económico. Cuando dos o más sujetos posean directores, funcionarios o administradores comunes, o sea, tienen un solo director, que son áreas de administración, ¿cierto? Son los que llevan a cabo, ya sabemos, como lo sabemos, llevan a cabo la voluntad de la sociedad, ¿cierto? De la decisión de los socios. Llevan a cabo la voluntad social. Entonces, ponerle que tengan un solo director, o funcionarios o administradores en común. Tengan, por ejemplo, que varias empresas o sujetos de derecho tengan un local de administración y allí funciona la administración de A, B y C. Es un grupo económico. Bien, entonces acá, yo, sin perjuicio de que se pueda leer y todo, que ustedes lo puedan ver, si quieren ver la FIP, también hay una ley, no los voy a aburrir, ¿no? Pero les quería contar esto porque para ustedes, me parece que es más para ustedes que para mí esto, de cómo la FIP tiene el ojo puesto, interviene y lo toma como sujeto obligado, con la carga impositiva al grupo económico. Y fíjense que el grupo económico no es una persona jurídica, ¿es cierto? No es persona física, no es persona jurídica. Estamos hablando, como muchos doctrinarios dicen, de un sujeto colectivo, ¿sí? Es decir, una cantidad de empresas, ¿es cierto? Bajo la forma puede ser de sociedad o no, o de persona física, que no es sociedad, pero que tienen sus propias actividades, explotaciones económicas con él y se interrelacionan en un periodo bastante largo, lo suficiente como para que se vinculen de una manera interesante y que deban, y que la FIC, por ejemplo, diga, ustedes son un grupo económico, se relacionan así, son un grupo económico, ¿sí? Fíjense, acá está, yo quería mostrarles, primero hay algo, ustedes vieron una noticia que un grupo económico ahora, se me escapó que un grupo económico mandó, Gamar, creo, Gamar era, que mandó a sus empleados a vacunarse ¿cómo se llama? A Miami. ¿Lo vieron? ¿Vieron la noticia? No. Está bueno. No, no, profe. A ver, espera que lo busco. A ver si encuentro.
hay que ir pensando en trabajar en esas empresas. Sí, porque salió ahora. Ay, Dios mío, no, sí, tenía la noticia para mostrarles. Se me fue. Mm, Caman, profe. Camán, Sí, a los mayores de 40 años, empleados mayores de 40 años los mando. Había escuchado gamar y yo digo, tanta plata hacen acá. Gamar lo de los embutidos. Pensé que claro, era nada que ver. acá está. Este es un grupo económico que es ahora, es actual, tiene un montón de empresitas y ellos, ellos hacen compañías aseguradoras, son brokers y son también asesores de seguros, ¿sí? Entonces son varias empresas, es cierto, y como ven, este Grupo Gamán se llama, es súper actual. Esta empresa envió a todos sus empleados mayores de 40 años a vacunarse a Miami. Así que yo más que nada, la idea mía es mostrarle a ustedes cómo impera este fenómeno en nuestro país. Ahora les voy a mostrar en el 2018 cuánto grupo económico hay, para que vean que lo que vamos a ver ahora sí es una cuestión, sí es un tema. Vamos a hacer vamos a tratar de entender un poco más el concepto de grupo económico, que además de estas formas, es cierto, que dice la FIP, porque está visto desde el punto de vista de la FIP, es cierto, pero también, si nosotros vamos, por ejemplo, que también lo puse en el PDF para que ustedes lo vean, la ley de contrato de trabajo, ustedes saben que también prevé, ustedes vieron que la ley de contrato de trabajo atraviesa todo, porque donde hay empleado, es cierto, la ley de contrato de trabajo tiene que tener una doble mirada. Así como vemos cada cosa, como vemos en el concurso, es cierto, que los empleados muchas veces, y después vamos a ver incluso que pueden ser grandes protagonistas del final de un concurso, como los tipos arman una cooperativa, que de hecho ha sido muy habitual en nuestro país. Salvan la explotación, pero porque ellos están protegiendo la fuente de trabajo. Lo mismo pasa con los grupos económicos. ¿Por qué? Porque obviamente el empleado que trabaja en la empresa C, es cierto, va a ponerle y por ahí cumple algunas funciones en la empresa B y en la empresa A y vuelve a la C, porque lo mandan, lo envían, ¿es cierto? Y van y vienen a veces los empleados. Entonces, ¿qué dice la ley de contrato de trabajo? Bueno, en un punto plantea solidaridad. Quiere decir que si ese empleado hay que pagarle una indemnización o cualquier cuestión que indique de la cual surja, es cierto, un crédito laboral, que ya sabemos cuáles son, es cierto, todos los que vienen de la relación de trabajo. Entonces, en ese caso, son solidarias las empresas que trabajan de esta manera, que no las denomina grupo económico, pero medio que las llama vinculadas y qué sé yo. O sea que también tiene una mirada a la ley de contrato de trabajo del grupo económico. ¿Por qué se produce mucho en nuestro mercado, es cierto, el movimiento de los grupos económicos? Miren, les muestro una cosita más y pasamos al concepto y vamos a más. Fíjense, fíjense, los cantidades de grupos económicos que hay, no en el 75, sino en el grupo del 2018. Fíjense, tenemos Ledesma, Techint, fíjense todas las empresas que dueña Techint. Pérez Compan, Bender, Rocchio, Rocchio me mencioné de Casino Plata, La Anónima. Bueno, acá Vicentín, que ya la habíamos visto. Ah, no, Vicentín, no sé si la conocen, la Vicentín, que fue, ¿se acuerdan que fue de noticia, mucha noticia al último tiempo? Pampa Energía, Swiss Medical, Mercado Libre. Todas estas, hay muchas empresas, yo que las puse en el PDF para que ustedes vean en realidad que son grupos económicos, es cierto que uno las conoce a veces porque conoce algún producto.
pero los tipos son dueños de un montón de empresas, ¿es cierto? O hay un montón de empresas que giran bajo la denominación Arcor, por ejemplo, y usan Mastelone, Garbarino, Mirgor, Ruemers, que es como se trata de laboratorios, Aluar, Sanco Salud, ahí ustedes ven, y esto es un análisis de cómo vienen los grupos económicos en el país, que es eso que yo estaba mirando, y digo que muchas veces, que según sus momentos, van en crecimiento, ¿es cierto? La proliferación de relaciones de empresa, ¿es cierto? Que después ustedes, si estudian la empresa, van a ver que tienen distintos nombres, el grupo económico. Por ejemplo, un holding. ¿Alguien sabe lo que es un holding? ¿Quién se me anima? No, profe. Bueno, ¿nadie? Patricio, hoy estás silencioso, Patricio. No, profe, no tengo ni idea. Bueno, y también es un grupo económico, ¿no es cierto? Entonces estaba estudiando que el holding es una organización, una relación entre empresas, pero bastante piramidal. ¿Qué es piramidal? En el sentido de que unas le dan más órdenes a las otras, intervienen más en la vida de las otras, y las otras tienen que hacer caso, ¿es cierto? Y el holding indica que la más importante, la última, es financiera, porque las empresas en general son explotaciones, ¿no es cierto? Explotación económica, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, hace auto, vende autos, camiones, no sé, la soja, qué sé yo. Se dedican a explotar un área de la economía. Mientras tanto que otras son financieras. Entonces el holding es cuando una empresa dirige, comanda, ¿es cierto?, que es financiera porque banca a las demás, ¿es cierto? Y todas ganan. La que pone la guita, la que financia todo, eh, por ejemplo, es una financiera, la que financia todo, la que está arriba, la que realmente tiene gran decisión de cómo se va hacia abajo. Por ejemplo, una financiera que está por debajo de ella, por ejemplo, una empresa que fabrica vehículos, y también una aseguradora, ¿es cierto? Y una compañía prendaria que prenda los vehículos, la aseguradora que también, ¿es cierto?, paga las primas, paga los siniestros. Se van haciendo así toda una cantidad de actividades económicas, ¿es cierto?, unidas unas con otras, es cierto, que tienen que ver más o menos, en un punto se encuentran, y todas ellas en un punto financiadas por esto de arriba, y eso es un holding. Es un grupo económico, ¿sí? O sea, es una forma de relacionarse, de vincularse en forma empresaria y que está en nuestro mercado, y que también son fenómenos muy mirados, muy analizados, muy estudiados, porque los tipos, así de esta manera, te imaginas que te imponen un precio, te arman el mercado, te lo imponen, te lo dibujan, te lo desdibujan, entonces siempre hay un análisis de cómo se están manejando, cómo viene este movimiento económico, y en especial cómo se relacionan entre ellas. Es cierto que sea todo con la mayor, que sea todo, que no sea perjudicial para el mercado o altamente perjudicial para el mercado, ¿sí? ¿Entendieron lo que es un holding? Yo me hago pero no soy la grande, no es que conozco mucho el tema. Yo les explico un poquito medio a lo gaucho, ¿sí? Si viene un experto en empresas, capaz que me mata, ¿eh? Pero la idea es entender un poquito para que ustedes vayan adentrándose al tema. Si no, me ha pasado de que cuando hablamos del concurso en caso de agrupamiento, no entienden. O sea, pero claro, es porque en realidad no saben lo que es un agrupamiento, no saben lo que es un grupo económico, realmente no saben si existe un grupo, o sea, cómo es el tema, si es de este país o no, ¿es cierto? Entonces,
yo digo, bueno, les hago un ingreso al tema y grupo a mano, perfecto. Vanessa, bien, Vanessa, bien porque acá yo por acá abajo les tengo en el es un montón de grupos, es cierto, que están vivitos y coordinando nuestro país y que muchas empresas muchas veces subsisten, es que realmente se subsiste porque hay una interrelación fluida, es cierto, entre ellas. Bueno, ahora entonces, visto esto, vamos a ver qué es. Visto esta charlita va, charlita viene, no les hice un power, pero entonces vamos a ver qué es un grupo económico. Y después, entonces, ustedes saben que esto no se corta, después ustedes van a tomar la ley y me van a contar qué dice la ley con respecto al concurso. Y vamos a ver que y les puse hacia abajo un poco las críticas porque más de un doctrinario se ha agarrado a los pelos con esta partecita de la ley que vamos a ver. ¿Hasta acá me siguen en el tema o les compliqué? ¿Me Yo lo estoy entendieron? entendiendo, profe. Sí, profe, yo igual. Ah, Entiendo, bueno, Sí, profe. profe, se va Sí, entendiendo. profe. aprovecho que tengo un mano. Genial, genial, genial. Entonces, eh, ¿qué es el grupo económico? Nosotros ahora entonces lo que vamos a ver, pensemos en el lío que es. Un concurso preventivo en caso de agrupamiento, o sea, del grupo económico. ¡Wow! Mucho lío. ¿Y qué está pasando? Imagínense, esto está pasando. Esto está pasando. ¿Se acuerdan del concurso de Vicentín? ¿Se acuerdan del lío que se armó? Está pasando, o sea, una situación que ocurre en el concurso preventivo de agrupamiento, de grupo económico. Espere, no estoy entendiendo. ¿Se presenta el grupo económico en concurso? Excelente ¿O pregunta. una de las? Se presenta el grupo, es terrible, porque Ah, ahora que vamos a sí. analizar bien, imaginemos que es cierto, yo para subsistir soy parte de un grupo, estoy chocha y resulta que a una empresa del grupo, una sociedad del grupo le fue mal, algo está pasando y el tipo entonces nos presentamos todos a concurso. Y a mí me va bárbaro, y yo estoy divina, estoy in bonis, como se dice. ¿Me entienden lo difícil O que es? sea que una empresa del grupo económico entra en cesación de pagos arrastra al resto. Sí, exactamente. Y si vos seguís más allá, ¿qué va a pasar? No solamente te arrastra eso, sino que además lo loco es que te puede arrastrar a ver si conseguimos a los acreedores que te voten a favor. Y si no conseguimos lo que te voten a favor, te vas a quiebra, Luna. Nos vamos todos a quiebra estando en bonis. Es muy loco. Por eso yo digo, bueno, primero veamos el concepto y vamos hacia eso de una manera que les cuento que está dejado mucho a criterio de los jueces, porque está complicado, pensémoslo, yo ya me mareé, ¿o no? Hola, Delma, Mil disculpas, hola, hola a todos, recién llego, perdón. todo bien, venimos bien, todo tranquilo. Bárbaro. Bueno, entonces estábamos hablando, vamos a contarle a Delma. No le voy a decir a los chicos te cuento Eso. Cuéntenme porque no sé de qué se trata la clase de hoy. A ver, ¿alguien A le ver, cuenta? cuéntenme chicos, ¿qué aprendieron? Buenas, profe. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás Andrea? Bien. Bueno, profe, empezamos hablando sobre el tema del grupo económico, que la profe nos quiso, digamos, poner primero en tema porque íbamos a hablar sobre el concurso en caso de agrupamiento, pero bueno, Ah, primero teníamos que saber eso y la profe la acertó porque se ve que ninguno de nosotros sabía lo que era un grupo económico. Vimos varios ejemplos, nos dimos cuenta de que hay muchísimos en la Argentina, no es algo aislado, se ve mucho.
Y después de eso, bueno, estábamos empezando a hablar sobre, la profe nos estaba comentando que, bueno, qué pasa en el caso de la presentación en concurso. Y bueno, lo cual quedamos, en mi caso, sorprendidos por escuchar de que una de las empresas que entren en ese estado de cesación de pago es suficiente como para que tenga que concursarse todo el grupo económico. O sea, por una empresa puede arrastrar a todo el grupo. Y bueno, y ahí vivamos. Muy bueno, y se van a seguir enterando de cosas más, mucho más interesantes. Silvina, ¿está bien lo que dije? ¿O faltó algo? ¿Cómo? ¿Y qué tal? ¿Andrea estuvo abarcativa? Andrea está bárbaro, entendió. Lo importante, para mí lo importante, Andrea, y para todos realmente es que entiendan y que puedan también explicarlo. Por eso yo les decía a Delma que ellos tomen la ley en mano, para que ellos nos lean a nosotras, ahora cuando ingresemos, es cierto, que nos vayan leyendo lo que dice la ley para que todos intervengamos. Sin temores, tenemos que aprender a expresarnos, tenemos que aprender a hablar en Zoom, y a todos nos cuesta, ¿sí? Y desde ya, bueno, a Andre, Marianela, a Patricio, a Alan, ya se van animando, pero necesitamos que los demás, en forma voluntaria, sin que los estamos se metan y hablen, ¿sí? Entonces, esto del grupo económico es un tema, yo les comentaba a Delma, que es un tema muy interesante, porque incluso muchos comercialistas, gente que estudia el mercado y las empresas, hoy en día, estudian, ¿viste?, a nivel mundial, hoy en día dicen que es un fenómeno muy, muy constante y que perdura en las sociedades en desarrollo. Menos que nos quieran así, ¿viste? Como que obviamente no subdesarrolladas, pero las que están en desarrollo es muy habitual que exista un grupo económico. Es decir, y lo importante es que yo, que les vuelvo aprovechando que estamos con Delma, que les vuelvo a reiterar que tengamos presente que una de las características fundamentales, si bien hay una diversidad de formas de vincularse, es cierto, y que en consecuencia constituyan la relación entre las empresas de un grupo económico de diversas formas, ¿sí? Una característica fundamental es que trascienda en el tiempo. No sabemos cuánto tiempo, porque la ley no lo dice, pero que estén relacionadas durante bastante tiempo, lo suficiente como para que la FIP nos mire y nos diga, usted regístrese, no se haga el vivo porque usted es grupo económico, ¿es cierto? Y distinto entonces, esto nos da una diferencia con la Unión Transitoria de Empresas, la UTE. Esta no es una cosa de UTE, sino que es esta relación, es cierto, ya permanente que tenemos, y habíamos estudiado unos ejemplos, que es lo que da la FIP, es cierto, cuando se ve, cómo se observa un grupo económico. Y bueno, lo observo, obviamente si bien no la vimos, pero las controladas y las controlantes, cuando una da medio la ordencita a las otras y las otras reciben las órdenes de esa, ¿es cierto? O cuando tenemos el mismo director, ¿viste? Tenemos el mismo lugar donde la administración de 2 o 3 empresas está en un solo lugar, y bueno, ahí hay un grupo económico. Entonces la FIPA lo que hizo fue una visión, una observación de cómo se puede ver en la realidad, porque hay que verlo, y después, es cierto, todo cae, por suerte que acá los chicos sabieron contra 3, en la situación contable, porque contablemente tienen una forma específica de llevarlo a cabo, ¿es cierto? Según el cómo se relacione cada uno. Entonces, vemos que yo lo que sí quería dejarles, nuevamente les reitero, el término de el grupo económico, porque muchos comercialistas se enojan con este vocablo, grupo económico. Dicen, ojo, el grupo económico no es una persona jurídica, así que pensémoslo bien. No debiéramos hablar de grupo económico, porque el grupo económico es una cuestión de las FIP, ¿es cierto? Sin embargo, para nosotros nos da una imagen a lo que se refiere el grupo económico, ¿cierto? Un conjunto de empresas que se interrelacionan lo suficientemente, es cierto, en tiempo, como para que unas estén afectadas por la otra en sus explotaciones económicas, es cierto, en sus dividendos,
¿sí? Y en la toma de decisiones de su vida, en la explotación, ¿sí? Así que la forma en que muchos doctrinarios llaman esto, y por ejemplo, Magia y muchos, hablan de sujeto colectivo. Vamos a llamarlo sujeto colectivo, es cierto que es un conjunto de personas jurídicas, por lo general ustedes van a ver, como por ejemplo el Mercado Libre o Gamán, que mandó a todos sus empleados a Miami, Delma, a vacunarse. Este grupo económico, ¿lo viste en la noticia? Oh, bueno, que se trata de eso, tienen varias compañías de seguros y asesoramientos de seguros. Todas ellas son personas jurídicas, por lo general sociedades, ¿es cierto? Y, y tienen esta cuestión de que llevan a cabo en un punto un emprendimiento común, un emprendimiento común, una interdependencia, ¿es cierto?, que nos advierta no solo a la FIP, sino a nosotros desde el punto de vista, ahora vamos a verlo, ¿cierto?, de la ley de concursos y quiebra que constituye un grupo económico. ¿Desde dónde? También desde todo el planteo, es cierto, de los libros contables, estados de ganancias y pérdidas, balances, todo nos indica, todo es una alarma que indica la existencia del grupo económico, ¿sí? Y la forma en que nos manejamos. ¿Sí? Si viste que pocos que hay de Elma están todos estudiando para el parcial. Obvio que están estudiando para el parcial y están esperando que yo les suba las notas de los prácticos, que les digo que son menos. Así que están en eso, están preparándose para el recuperatorio. Y está bien que lo hagan. Lástima que se pierdan esta clase porque veo que no estás grabando ahora nada. Y tu explicación, no, pero por algo es, yo el otro día en Acciones tampoco lo grabé. Primero porque no sabía si me iba a salir la voz. Y segundo porque a veces es mucho más importante que tengan un material y que en la clase uno pueda, digamos, hacerlo de otra manera. Entonces charlarlo así, que ellos también hablen y por ahí esas cosas no las subimos como video. Entonces está muy piola a veces no grabar. Bueno, entonces, siguiendo con el concepto, porque es algo que ustedes, yo quiero que les quede claro del grupo económico, les voy a contar, porque acá les voy a mostrar un poquito, así leemos juntos, en lo que después, lo voy a prolijar, yo lo metí así un poquito a las corridas, ese fue mi problema, pero como para que ustedes vean que estamos encima de el concepto, ¿es cierto?, de grupo económico. Porque en realidad, más ¿qué se entiende por grupo económico? No existe, no van a encontrar ustedes un concepto que determine luego que en la realidad estamos frente a un grupo económico. ¿Por qué? Por las distintas maneras en que las empresas se relacionan. Lo que hay es vinculación y permanencia en el tiempo. Y después, las distintas formas, como yo les decía, por ejemplo, el holding, y después hay otras formas, controladas, controlantes, ¿me entienden? Hay otras maneras en que se relacionan las distintas empresas de forma que van a ser un grupo económico y al momento entonces de presentar el concurso se van a presentar como grupo económico, ¿sí? O sea, bajo estas normas que ahora vamos a ver. Entonces, también denominados por la doctrina grupos societarios o grupos empresariales, para contemplar la inclusión de sujetos colectivos pero no societarios, ¿es cierto? Porque también pueden haber empresas unipersonales, o sea, son sociedades o son personas físicas. La ley utiliza la expresión conjunto económico de carácter permanente, ¿sí? Este término, que como yo les decía, proviene del derecho fiscal y denota la idea de un grupo de personas físicas o jurídicas vinculadas entre sí, que aún siendo independientes desde la perspectiva jurídica, o sea, independientes de la perspectiva jurídica, son sociedades, son empresas distintas, presentan vínculos de ligación entre sus capitales, su dirección o la distribución de utilidades, ¿sí?
Acá hay otros conceptos, es cierto, que existe conjunto económico cuando dos o más empresas se encuentran interrelacionadas, de modo tal que existe entre ambas un vínculo permanente, y se dan determinados puntos en común, que determinan, que conforman técnicamente una misma y única empresa grande en general, como yo les decía, por ejemplo, el caso del Mercado Libre, más allá de encontrarnos con dos o más personas jurídicas distintas. En el caso de del Mercado Libre, ustedes ven que es casi una sola empresa, se llama Mercado Libre, o en el cuadro que les mostré se llama Techino, ¿cierto? Y es la propietaria, o Ruemer, es la propietaria de un montón de empresas con nombres distintos, ¿sí? Tienen un solo nombre, lo asumieron, lo asumieron y se llaman grupo económico, se llaman como este gamán, es cierto, esto se llama, no sé, Mercado Libre. Entonces tiene un nombre, ¿eh? No es que se esconden. La OIT, porque como les comentaba también, la ley de contrato de trabajo en nuestro país es cierto, el interés, es cierto, mundial a través para proteger a los trabajadores, y más que nada que los grupos económicos muchas veces trascienden las fronteras de los países, ellos también tienen una mirada respecto al concepto del grupo económico y cuándo nos encontramos, para que todos los países tengamos un poco criterio común, ¿sí? Porque allá hay un trabajador, hay un ser humano en relación de dependencia, en relación laboral. Así que también la OIT tiene su definición del grupo económico como un conjunto de empresas formal y aparentemente independientes que están, sin embargo, recíprocamente entrelazadas al punto de formar un todo complejo, pero compacto en cuanto responde a un mismo interés. Entonces se tratan de grupos de interés, dice, ¿es cierto?, que operan por medio de una unión de distintas empresas que no están fusionadas, esto es algo que también tenemos que ver, no están fusionadas, no está en este concepto que nosotros estudiamos de fusión, aunque tienen intereses comunes, resultando el grupo en su conjunto el verdadero empleador, ¿es cierto? ¿Esto por qué? Esto atravesó y vino a nuestra ley de contrato de trabajo, y la ley de contrato de trabajo que dice esto que yo les conté al principio de la clase, que tiene concepto de grupo económico, la ley de contrato de trabajo, porque en algún punto lo solidariza, ¿viste, Delma? Que cuando hay distintas empresas y solidariza a las empresas relacionadas para pagar, cancelar, para obligarlos, es cierto, a tener que responder frente a los créditos laborales, es cierto, que tanto hemos estudiado. Los tipos los solidarizan. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, hay un grupo económico, ok, son solidarios responsables frente a este empleado. Y acá está, acá se los puse para que ustedes también vean, porque no creo que les van a preguntar en la mesa, al cierto final, qué es un grupo económico, pero la idea es que tengamos una comprensión integral, es cierto, y así cuando vemos concursos se nos hace más fácil, tenemos una idea mejor, ¿eh? Y acá les puse unos ejemplos, ¿sí? De Arco, Butibol, Clarín, Grupo Financiero Galicia, Insur, Probaco, o sea, Tata, y si sigo, es innumerable, y el Gamán, que puse acá, que mandó todo su lado, que hace mañana, estoy traumada, no me quiero, es cierto, como para que vean que es súper actual el de hoy, y la idea mía no era esta publicidad de hoy, ¿no? Sino que sepan que es un fenómeno muy actual el grupo económico, muy actual, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver, y acá voy a dejar de compartir pantalla, ahora sí vamos a entrar. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Vos tenías algo que agregar, Delma? ¿Querés agregar algo? No, te quería preguntar, como llegué tarde y no quiero salirme de tu esquema, si habían visto que también, digamos, en cuanto a la protección para el trabajador, la ley de contrato de trabajo presume que hay solidariza y hace una presunción legal a favor del trabajador,
que claramente ustedes lo tienen que tener bien presente, porque cuando hay un concurso también se protege al trabajador. Hay normas muy intuitivas del trabajador, tanto en la ley de contratos de trabajo de esta manera como en la ley de concursos, que es lo que va a explicar Silvina. Y lo explicó Karina en Pronto Pago y muchas otras cosas. Pero también fíjense que en derecho societario, y por eso esta materia es una sola, no me acuerdo ahora, no me acuerdo el artículo, creo que es el artículo 33, inciso primero o inciso A, si se fija seguramente Patricio, si está por acá no me fijé, que habla del control societario. Y claramente de lo que Silvina les está hablando es de que hay distintas clases de sociedades, lo regula nuestra ley general de sociedades, y nos dice cuándo hay control societario interno y cuándo hay control societario externo, que es lo que les está explicando Silvina. Es decir, o nos vinculamos por un contrato que perdura en el tiempo, de manera externa, y formamos un grupo de interés económico, o tenemos vinculaciones internas en el órgano de gobierno, en el órgano de administración, o en el órgano, que es lo que les dice Silvina, sociedades controlantes y controladas. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes entienden lo que se está regulando, que sí es materia de derecho societario, van a luego entender de qué manera van a poder presentarle al juez del concurso qué tipo de documentación le tienen que presentar para decir acá hay un grupo económico. ¿Es interno o es externo? Y eso lo saben los contadores. ¿Por qué? Porque hacen una contabilidad unificada. Y obviamente Silvina les va a explicar justamente porque por eso la sindicatura trabaja mucho con digamos, la contabilidad unificada que lleva el grupo económico. ¿Cierto, Silvina? Así es, y por suerte me comentaba Marianela que varios vieron en Conta 3 algo de balance consolidado o algo así, no me sé Marianela, me acuerdo ahora si lo dije bien, que tenía Sí. que tenía que ver un poco con esto, ¿es cierto? Que ellos veían a IPF, ¿es cierto? Porque en realidad parece como que es, por decirlo, relacionada íntimamente con otra cantidad de empresitas y que entonces lo vieron desde ahí. Y está bueno, ¿no? Porque ahora tenemos así como un panorama mejor del tema que estamos tratando. ¿Sí? Porque si yo si les leo, les comento así, de una, les cuento que los agarro un mareo porque está complicado porque en realidad el tema es complejo. Y por eso, como es tan complejo, los pobres legisladores, viendo, ¿viste? Si vos ves la jurisprudencia, o sea, lo que han hecho es darle al juez toda la posibilidad de que el juez arbitrie todos los medios para impartir la mejor justicia posible. Ya vamos a ir viendo la cantidad de situaciones que hace que la ley hace agua, y por eso después abajo les pongo algunas críticas para que ustedes también tomen nota y vean, y más que nada una nota de color de último, ¿no? Así que con esto vamos a empezar. Entonces vamos a tomar la ley, tomamos la ley, que yo la tengo acá, ¿sí? Y vamos a ver entonces, porque esto tiene que ver con la pregunta que hizo Marianela, el primer puntito, el artículo 65. Entonces vamos a ver la primera partecilla y nos vamos a ir deteniendo y vamos a ir contándonos ustedes me cuentan, yo les cuento a ustedes, Delma, todos. Así que, ¿quién tiene ganas de empezar a leer? Fuerte y claro. Camila Bellido, vamos, Camila. Hola, profe. Hola, Cami. ¿Leo el 65? Sí. Bueno. La primera parte. Bueno, petición. Cuando dos o más personas físicas o jurídicas
integren en forma permanente un conjunto económico. Pueden solicitar en conjunto su concurso preventivo exponiendo los hechos en que fundan la existencia del grupo económico y su exteriorización. Bueno, ¿Sigo? sí, terminalo, sí, sí. La solicitud debe comprender a todos los integrantes del agrupamiento sin exclusiones. El juez podrá desestimar la petición si estimara que no ha sido acreditada la existencia del agrupamiento. La resolución es apelable. Bueno, ¿qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? ¿Qué comentarios tienen? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es esta? ¿Cómo solicitan el concurso? Fíjense, Profe, sí, dale, Andrea. tienen que exponer, digamos, hechos en donde, o sea, que como que tienen que fundamentarse de dónde viene, digamos, este agrupamiento. O sea, los hechos que hicieron que se forme este grupo económico, o sea, digamos, como que tienen que presentar ¿Cómo se vinculan pruebas tal vez? ¿Cómo? ¿Cómo se vinculan tal vez? Si es una sociedad anónima, si tienen acciones de otra, qué cantidad va, supongo yo. Ellos tienen primero, está bien, deben exponer los hechos, es cierto, que los denomina grupo económico, que los forma como grupo económico. Ellos tienen que exponer, pero debemos saber que hay que cumplir con el artículo 11. O sea, primero, así como como principio general, tenemos que saber que estamos frente a un concurso. ¿Sí? Entonces hay un montón de requisitos que vamos a tener que cumplir. ¿Sí? ¿Qué decías, Delma? Decime. No, quería dejar ya clarito esto. Que una sociedad o un conjunto de sociedades tengan acciones, que generalmente son sociedades anónimas, no se equivocan para nada en esto, pero tener participaciones en acciones o haber comprado acciones en otra sociedad no hace por sí sola la existencia de un vínculo económico o de un grupo económico. No surge de ahí. Esto quizás ¿Para qué? sea porque, ¿qué pasa? Para Yo le damos al principio, la FIP indica, ponele, que si una sociedad es socio y va y vota y tiene un voto mayoritario, quizás de ahí saca Marianela el concepto. ahí. Claro, yo entiendo que, por ejemplo, podemos tener acciones, pero simplemente por una mera inversión para obtener dividendos. Pero también podemos tener acciones y bastante acciones como para tener determinados votos para, digamos, poder influir a la otra Ahí sociedad. Una Ahí vez- Entonces, cuando la Sí, eso FIP está claro, profe. bien, porque entendió lo que la FIP dice, que dice expone una serie de situaciones sobre la cual entonces ya está el hecho imponible. Acá hay grupo económico, anda a inscribirte y empieza a pagar. Bienvenido, como te dice. Ay, Dios. Bueno, entonces, claro, en ese ejemplo, sí. Entonces, exactamente. ¿Y de qué manera influye? Como decís vos, es cierto, tiene tanta influencia en la vida de la sociedad, ¿es cierto? Entonces, de esa manera es correcto la explicación de esta vinculación, de esta interrelación en el tiempo, ¿es cierto? Sin poder mencionar el límite que existe en la ley. La ley no nos pone un límite de tiempo mínimo, ¿no? Entonces hacer todo eso, pero en el medio de esto no lo dice el artículo, pero tienen que saber ustedes que tienen que cumplir con todo el artículo 11, que ya sabemos lo que es, ¿no? A ver, ¿qué sería? Por ejemplo, a ver, Lourdes, ¿qué es? Por ejemplo, el artículo 11, ¿qué te indica que tienen que cumplir? ¿No? Sí. Profe, ahí yo tengo una duda, porque ¿cómo voy a presentar todo el artículo 11 si solo una empresa se concursa? ¿Cómo voy a hacer? Es un tema, porque no es una empresa que se concursa. La cuestión es Porque que si las otras no entran en situación de pago, o sea, ¿puedo presentar la documentación?
Exactamente. El tema es así. Las empresas que pertenecen al grupo económico se presentan todas al concurso. ¿Por qué? Porque así lo indica la ley, ¿no es cierto? Queremos leer de nuevo, fíjate el artículo, lo que te dice, ¿no es cierto? Te dice que cuando una de las personas físicas o jurídicas integre de forma permanente un conjunto económico, pueden solicitar en conjunto su concurso preventivo. O sea, lo que dicen es que pueden, que en realidad, siendo un grupo económico, siendo un grupo económico, una de las empresas, es cierto, que esté en cesación de pagos, todas se tienen que presentar, que pertenezcan a este grupo económico, se tienen que presentar a solicitar la apertura del concurso. Por eso yo les decía a ustedes que es tan difícil muchas veces analizar este marco jurídico. Pero yo, ¿cómo voy a presentar? Cuando hablaba de que tenía que presentar una nota explicando las causas que me llevaron a esta cesación. Muy bien, muy bien. ¿Cómo hago? ¿Cómo presento eso? Excelente lo que vos estás diciendo, porque vos fijate que lo que te está diciendo la ley es que si uno cayó en cesación de pagos, vamos todos, somos todas concursadas. ¿Por qué? Porque estamos todas, pero ¿de qué manera? Las afectadas, ahora vamos a seguir adelante, ¿cierto? De tal manera que como que antes de llegar a ese estado de cesación de pagos, las empresas internamente se pueden prestar dinero, porque están vinculadas, o no, se pueden hacer como, ¿no? Excelente. Vos podrías haber hecho, ¿qué podrías haber antes hecho? de llegar a la cesación esa, ¿no? ¿Qué podríamos haber hecho, Lourdes, que vimos el viernes pasado? Antes de llegar a esa cesación de pago. Un APE, profe. Un APE. Lourdes, ¿qué opinás con el APE? ¿No hubiéramos hecho un APE antes? Claro. Pero bueno, ponele, el Vicentín no lo logró, ¿es cierto? ¿Qué pasó? Todas las empresas tuvieron que presentarse a pedir concurso preventivo. Todas las empresas, pero si quieren distinto domicilio, imagínense que hay un artículo que indica exactamente en qué juez vas a tener que ir a pedir el concurso preventivo. ¿Cuál es el juez que va a entender en ese concurso preventivo? Como son un montón de empresas. Y a algunas les está yendo bárbaro. No tiene nada que ver. Pero ¿qué pasa? Esa cesación de pagos, según dice la ley, debe afectar a las demás. Y sí, estamos relacionados, nos va a afectar. Sí, Lourdes, te escucho. Yo no iba a decir nada más. Ah, pero... Estaba escuchando, sí. Sí, me llama la atención todavía, como que... ¿Qué vas a hacer? Porque ¿Cómo voy a presentar la documentación? Porque digo, claro, a una le está yendo bárbaros y a las otras... Perdóname, te hago una pregunta. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que no entendés que tendrías que presentar? Sí, porque no va a poder acreditar la cesación de pago, dice ella. De las que le va bárbaro. Pero ¿sabe una cosa? Sí. ¿Hay una empresa dentro del grupo económico que está en cesación de pagos? Sí. Entonces, ¿cuál es tu problema? Porque yo entendí que teníamos que presentar la documentación de todas las empresas. Obviamente. Ahora claro, vas a y con saber la condición por de qué. que una sola esté en cesación de pagos, ya las otras, lamentablemente, entran igual. No, pero además, esperen un poco, que Silvina les va a explicar que en el concurso, en caso de agrupamiento, las mayorías son diferentes e incluso pueden las sociedades ser acreedoras entre sí. Y además va a ser muy importante el juez que es competente, que es algo insólito. Por lo tanto, la presentación de la documentación no te complica en nada. Primero que tenés todo para presentar. La cesación de pagos va a ser de una de ellas. Y lo que se te va a sumar a tu artículo 11 es que acredites el agrupamiento. Ahora, que vos digas que cada una de las empresas tiene que presentar una nómina de acreedores y de deudores, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? Porque la ley no pide que todas estén en cesación de pagos, la ley pide que una esté en cesación de pagos. El resto va a presentar toda la documentación y va a decir, hola, yo vengo bárbaro, ¿cuál es el problema? Ninguno. Pero no entiendo que les llame la atención. Pensé que, claro, yo me confundía con el inciso S2 que decía que había que presentar la nota y yo digo, si las otras van bárbaros, ¿qué voy a presentar? Lógico, lo que vos vas a presentar es
acreditar que obviamente es la interrelación que existe, ¿es cierto? Pero obviamente vos no estás en cesación de pagos, vos estás presente bajo el artículo 65 de la Ley de Concursos y Quiebras, porque vos te vas a presentar en un marco jurídico distinto. Es decir, que nosotros ya no estamos dentro del marco jurídico del concurso de una persona jurídica como vimos hasta hace nada, ¿cierto? O como están viendo, todavía lo están viendo con Karina, ¿no? Ahora estamos como dentro de otro régimen analizado y en pañales, algunos dicen, porque realmente hay un montón de cuestiones que están es cierto, todavía para resolver. Pero lo que te llamó la atención está bien, yo lo entiendo, porque vos decís, sí, pero aparte es como que te arrastra, y vos decís, me arrastras a algo, me tengo que ir al juego, a hacer gastos, porque acá hay un sinnúmero de interrogantes, ¿es cierto? Pero bueno, a ver, entonces, la solicitud debe comprender a todos los integrantes del agrupamiento sin exclusiones. El juez deberá desestimar la petición si estimara que no ha sido acreditada la existencia del agrupamiento. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Si obviamente se desestima, usted va a decir, ¿qué hay cómo acá? Y bueno, si desestima la existencia de un grupo económico, evidentemente, esta empresa, esta sociedad, este sujeto de derecho que está complicado en cesación de pagos, lo va a hacer no bajo régimen del artículo 65, sino que va a ir más atrás a la ley al concurso normal y habitual que ustedes han estudiado. ¿Me siguen? Porque en cesación de pago está el tipo, ¿es cierto? Lo que dijo, bueno, soy un grupo económico, no va a ser lo mismo que me presente solo, che, bánquenme, porque convengamos en que el que cayó en cesación de pagos, bueno, puede tener una posibilidad más si su concurso transita bajo el marco jurídico del concurso en caso de agrupamiento. ¿Sí? ¿Se van siguiendo? Sí, profe. Bueno, entonces, a ver, Alan, léeme el 66. Alan, ¿te fue un cumple? Hola, profe. Ahí busco la ley y le leo el 76. Ok. Bueno, mientras tanto, Profe. canto. Sí, decime, Lourdes. Tengo otra consulta. Entonces acá todas las empresas tienen que presentar los requisitos del artículo 11, todas. Sí, los doctrinarios dicen eso, no lo especifica. Si vos lees No que solamente acredite que forman parte del grupo económico. Claro, sí. ¿Y cuál es la pregunta? Porque en los estados contables, los consolidados, ahí ya te dice cuáles son las empresas que forman parte del grupo. Tal cual, y vos estás pagando, y encima estás pagando un montón de tributo a la FIP, ya te mandaste al frente. Claro. Que muchas veces ocurre que existe el grupo económico sin nombre, qué sé yo, no siempre el grupo económico apareció así tan advertido, incluso en contabilidad consolidada, ¿entienden? Luego va consolidándose y quizás ya tenga un nombre el grupo económico y vamos para adelante, ¿cierto? Esto está también para aquellos que sí se constituyeron en grupo económico, pero con las aclaraciones propias, porque como vos decís, Lourdes, ¿para qué tengo que aclarar tanto si está en la contabilidad? ¿O no? Claro, en la contabilidad consolidada dice el detalle. ¿Y qué tipo de control tiene sobre cada empresa? Totalmente, pero fíjate que no siempre es así, porque si vamos a un grupo económico que se forma porque una sociedad viene y vota y realmente tiene una gran potencia en sus decisiones y en su voto, en el lineamiento de la vida de la empresa, y que entonces constituye un grupo económico, y eso quizás no lo vas a ver en el embalance o en la consolidada, ¿viste? Entonces, no todo pasa en el balance, no todo es lo que nos está indicando la ley. Hay un aspecto jurídico que quizás no sea jurídico contable, sino solamente jurídico, pero que sí
encierra la existencia del grupo económico. ¿Es cierto? No perder de vista algunas cosas. A la ley no quiere que se le escape nada, me da la sensación. O sea, ¿es cierto? Por eso pasa por ahí, Lourdes, me parece. Está bien, gracias, profe. Lo bueno es que me entiendan, ¿eh? Sí. Bueno, Alan, fíjense lo que va a decir Alan. Interesantísimo, artículo 66. Artículo 66. Cesación de pago. Para la apertura del concurso resultará suficiente con que uno de los integrantes del agrupamiento se encuentre en estado de cesación de pagos con la condición de que dicho estado pueda afectar a los demás integrantes del grupo económico. Bien. ¿Entendieron? ¿Vieron? Era lo que nos llamaba tanto la atención. Hay uno solo que me está yendo mal y qué sé yo, qué culpa tengo, porque a lo gaucho, ¿no? Que tendré que ver yo, y sí, resulta que nos arrastra. Ahora bien, términos vagos y ambiguos, como es cierto, porque queda muy al arbitrio y bajo el análisis del juez esto de que el estado de cesación de pago me afecta. O sea, nos arrastra siempre y cuando, además de ser parte del grupo económico, el estado de cesación de pago nos afecta. El estado de cesación de pago nos afecta. ¿En qué caso nos afecta el estado de cesación de pago? Y ahí viene un río de tinta de los estudiosos que no saben lo que es. Porque obviamente no es tan sencillo con que, bueno, me va a ir mal, no, de alguna manera, si nosotros tenemos un concepto amplio, siempre la cesación de pago, porque le va mal a una empresa de la cual forma parte de mi grupo económico, obvio que siempre va a haber alguna cosa que me afecte, ¿o no, chicos? Entonces, según tengamos el concepto más amplio o más restringido, siempre hay concepto amplio y restringido de las cosas, ¿es cierto? Entonces, va a haber una resolución al respecto, ¿sí? Entonces, esto que les estoy diciendo, hay muchísima jurisprudencia, muchas veces queda bajo el análisis y las resultas de el razonamiento que haga el juez, de si cesación de pagos afecta a otra empresa, a la otra empresa a la cual pertenece como grupo económico. Pero no se olviden que lo tienen que decir, así como el grupo económico es un tiempo, es cierto, de interrelación, es cierto, y tienen ya sea que la administración o la utilidad o la explotación, interés en común, bla, bla, esto también, es cierto que cuando se presentan a concurso, la cesación de pagos debe, es cierto, afectar a la otra empresa. Esa es una condición, es la condición, es cierto, por la cual vas a arrastrar a la otra que pertenece a tu grupo económico. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Divino, después ustedes nos explican a nosotras cuando él me escuchó, pero yo siempre sueño que ustedes me van a dar la explicación. Sí, Delma. Y yo quería preguntar eso. ¿Estamos? ¿Me colgó Delma o me colgué yo? Se Sí, colgó. se colgó la profe. Se colgó Delma, profe. Yo en realidad aprovecho para tomar mate. Bueno. Delma, te colgaste. Profe, ahí voy a compartir en el chat si les parece lo que yo había visto de IPF, cómo se relacionan todas las empresas en el estado contable, cómo... Genial, me encanta. Y no es grupo económico tanto, es IPF, pero cómo Pero se es ve, que lo que muchas usted veces- decía. Vos fijate, Mercado Libre es un grupo económico, pero se llama Mercado Libre. ¿Entendés? Claro. Y tiene un nombre. Sí, Marianela, desde ya compartilo para que todos podamos entender y me iluminás, de paso me iluminás a mí también. Bueno, ahora, mientras Marianela escribe, a ver, Vanessa, lee el 67, un pedacito porque es re largo, vamos a ir de a poco con el 67 nos marea más. ¿Vanessa estás o...? Sí, profe. Vale. El 67, competencia. ¿Qué juez va a
entender en toda esta cantidad ¿es cierto?, de empresas que hay, ¿a qué tres vamos a ir? A ver. Sí. Perdón. Se me había caído la conexión y yo dije una pregunta. Yo pensé que desapareciste. Desaparecí, se ve que Zoom no quiere que pregunte. Lo vamos a preguntar después, entonces, pero justo les quería hacer la... Es medio así como que se corta. Sí, no sé qué pasó, me sacó y ahora me volvió a incluir. Te lo había A mí me puesto está pasando lo mismo. Se me corta, ustedes siguen hablando y yo no las escucho. Y bueno, después retomo. Bueno, a ver, Vane, empezá. Bueno. Competencia. Es competente el juez al que correspondiera entender en el concurso de la persona con activo más importante según los valores que surjan del último balance. Hasta ahí. ¿Ok? Gracias, Vane, gracias. ¿Se dieron cuenta quién es competente? ¿Qué juez es competente? O sea, primero que tenemos que hacer un análisis previo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es cierto? Ahí Marianela compartió, chicos. Genial. Así que tengámoslo todo. ¿Qué hago? ¿Lo bajo? ¿Lo cliqueo? ¿Qué tengo que hacer acá? Ah, Sí, mira. doble clic y se abre, profe. Perfecto. Bien. Bueno, ahí lo estoy descargando. Bueno, entonces ya lo guardo. Bueno, entonces, fíjense que vamos a tener que hacer un análisis, vamos a tener que estudiar los últimos balances de todos un poquito, a ver quién es el que más tiene, a ese juez hay que ir. Fíjense que si yo estoy del grupo económico y soy medio chiquitito, me tengo que ir a presentar mi concurso, porque el concurso es individual, es un sujeto colectivo, pero es individual, porque yo soy una persona, imaginémoslo. Soy una persona, es cierto que me presento a concurso. Entonces viene un concursito, otro concursito, otro concursito, otro concursito. No es un concurso, somos un montón de personitas en un solo concurso. Un concurso, o sea, se toma en forma individual, es cierto, y después a tal punto que después van a ver de qué manera unifica el juez los distintos concursitos. Yo le llamo concursitos porque son expedientes distintos, ¿entienden? En tribunales. Entonces, ¿qué me cuentan de la competencia? ¿Entendieron lo que es? ¿A qué juez hay que ir? Sí, profe. Es medio loco, ¿no? Porque no es el tipo que tiene el problema. Vamos a ir al juez, el que más tiene, se ve que hay que molestar menos al que más tiene. ¿Es cierto? Fíjese que si yo estoy medio bajón económico, bueno, vamos al juez, qué sé yo, de Salta, no sé, ponele, ¿viste? De allá tengo que ir. Interesante, ¿no? Y fíjense qué pasa con la sindicatura. A ver, no sé quién está, Maika. Maika, ¿podés leer? Sí, profe. Justo le estaba por preguntar que entendí que la empresa que más tiene, de esa va a depender el juez competente. Claro. Pero después no entendí de los concursitos que decía. Ah, bueno. Lo que quiero decir es que, bueno, ya tenemos el juez que tiene que entender en el concurso. ¿Es cierto? Entonces, tenemos que ir a presentarnos todos al concurso, chicos. Vamos todos, somos del grupo económico, ¿no? Vamos. Y el concurso es individual, o sea, el concurso es Silvina S.A., Marianela S.A., Maika S.A., se abren distintos expedientitos y los concursos tramitan solitos. Es un concurso por empresa, sería por sociedad. Es un concurso por sociedad. Y el juez que tenga, la sociedad que tenga mayor activo entre todas, ese es el juez competente ante el concurso en agrupamiento. Y vamos al juez y cada uno presenta, si bien es un concurso agrupamiento, cada uno presenta su concurso, así que va a haber un concurso por empresa, a pesar, imagínense, una empresa in bonus, una empresa que no tiene problema económico, no tiene cesación de pago, está presentando concurso, porque pertenece al grupo económico. Y porque la cesación de pago le puede afectar. ¿Me siguen? Claro, entonces, o sea,
Maika, Sí, van a ver pero lo no, que... profe, todavía Sí, como o sea que... Es que muy todavía... loco, es muy loco. Aguántenme, fíjense lo que Claro. pasa con la sindicatura. A ver, Maika. Profe, o sea Sí, que todo ese concurso se llevaría en un solo juzgado y lo atendería un solo juez, ¿eso es lo que quiere decir? claro, Ah, claro, claro. El sindicatura, juez, el juez que está en el domicilio, en el lugar donde está la empresa, que su balance dio mayor, es más importante económicamente que las demás. sí, ¿Entienden? sí, Bien. Bueno, a ver, sindicatura. sindicatura. La sindicatura es única para todo el agrupamiento sin perjuicio de que el juez pueda designar una sindicatura plural, en los términos del artículo 253, último párrafo. Hasta ahí. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué indica, por qué hace la aclaración de que hay un solo síndico? Porque son muchos concursos. O sea, es un concurso por persona jurídica que se presenta, porque el agrupamiento no se puede presentar todos juntos, se van a presentar en forma individual, de tal manera que va a haber un solo expediente, un solo procedimiento, un solo concurso. Un concurso para la empresa A, B, C, D, T. ¿Me entienden? Que es muy loco. Pero están todas unificadas, entre comillas, porque pertenecen a un grupo, a un grupo económico. Ahora bien, lo que sí va a hacer el juez es, para todos esos concursos que tramitan en forma individual, pero que están en ese juzgado porque son un grupo económico, va a designar un solo síndico. Vamos a hacer el principio general, después la excepción del 253, si es plural, después lo vamos a ver. Pero yo para que vamos a la básica, porque ya está complicado el tema, ¿es cierto? Entonces, un solo síndico con todo lo que nosotros conocemos, ¿es cierto? Cuáles son las actividades que tiene a su cargo, las responsabilidades que tiene a su cargo el síndico, él solo va a estar frente a la sindicatura de todos estos concursos. ¿Me entendieron? ¿Me siguen? Sí, profe. Y Bueno, profe, un sí, montón de laburo para una el locura síndico. total. O sea, el tema está bueno porque es fuerte, ¿no? Y aparte, y de hecho está pasando, y de hecho ocurre, que yo digo, chicos vicentinos, o sea, está pasando. Entonces pensémoslo, y ya que está Lourdes, léete trámite. Bueno, trámite. Existirá un proceso por cada persona física o jurídica concursada. El informe general será único y se complementará con un estado de activos y pasivos consolidado del agrupamiento. Los acreedores de cualquiera de los concursados podrán formular impugnaciones y observaciones a las solicitudes de verificación formuladas por los acreedores en los demás. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Vieron? ¿Se dan cuenta? Existe un proceso por cada uno. Es lo que yo les iba diciendo. No sé, Delma, si querías decir algo. Y va a haber el síndico, o sea, un solo síndico para todos, y él, en el medio de todo esto, que tiene que hacer o sea, imagínense que aparte es síndico de una empresa que se presentó a concurso por ser parte de un grupo económico y por ahí está el bonus, o sea, le va bárbaro. En el medio él hace un informe general de la situación, ya sabemos, ¿no es cierto?, el informe general, ¿qué es lo que contiene el informe general? ¿Es cierto? Que contiene toda la situación del grupo económico, de la empresa, de la asociación de pagos y del grupo económico, de la situación de los acreedores, ¿sí? ¿Es cierto? Se complementará el activo, el pasivo consolidado, y acá entra el concepto que nos explicaba Marianela, del agrupamiento, ¿sí? Que muchos de ustedes lo tienen, ¿es cierto? Es decir, que eso lo va a explicar, lo va a exponer el síndico, y fíjense que acá los acreedores de cualquiera, los acreedores se cruzan de concurso, es cierto, porque son individuales, y pueden formular impugnaciones y observaciones a las solicitudes de verificaciones formuladas de los acreedores en los otros. ¿Se marearon? ¿Me entienden? ¿Me siguen?
O sea, entre Cristo y los acreedores miran allá, van a ir a chusmear, o sea, tienen que ir a mirar, obviamente, tienen que ver todos las presentaciones de otros acreedores. Estamos hablando de concursos distintos, pero no en este caso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos bajo el régimen de concurso en caso de agrupamiento, bajo este régimen tan particular y tan especial. Por eso yo digo, bueno, nos detenemos un ratito y vemos esto, ¿sí? Entonces, bueno, ya estamos que los acreedores pueden impugnar, o sea, los pasos del concurso hasta acá están, ¿sí? Con muchas dudas que los jueces van a estar siempre tratando de salvar, ¿no es cierto? Por ahí las lagunas en las que se presentan a veces en estas dos o tres con estos articulitos que son tan escuetos, ¿no? Y tan poco. Fíjense, a ver, ¿quién va a hablar de una situación? Propuesta, a ver, ¿quién me lee? ¿Patricio? No leíste hoy. Hoy casi leí, Patricio, qué raro. Estoy, profe, estoy. Propuesta unificada. A ver qué Bueno, vamos a la propuesta unificada. Los concursados podrán proponer categorías de acreedores y ofrecer propuestas tratando unificadamente su pasivo. La aprobación de estas propuestas requiere las mayorías del artículo 45. Sin embargo, también se considerarán aprobadas si las hubieran votado favorablemente no menos del 75% del total del capital con derecho a voto computado sobre todos los concursados, y no menos del 50% del capital dentro de cada una de las categorías. A falta de obtención de las... ¿Sigo? Sí, a ver, seguí. La falta de obtención de las mayorías importará la declaración en quiebra de todos los concursados. El mismo efecto produce la declaración de quiebra de uno de los concursados durante la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo. Propuestas individuales. Si las propuestas se refieren a cada concursado individualmente, la aprobación requiere la mayoría del artículo 45 en cada concurso. No se aplica a este caso lo previsto en el último párrafo del apartado precedente. Y después sigue con otras cosas, con créditos entre concursados. Los créditos entre... ¿Sí, lo sigo? Léelo. Bueno, los créditos entre integrantes del agrupamiento o sucesionarios dentro de los 2 años anteriores a la presentación no tendrán derecho a voto. El acuerdo puede prever la extinción total o parcial de estos créditos, su subordinación u otra forma de tratamiento particular. Bueno, todo esto que leyó Patricia, les cuento que es fuerte, ¿no es cierto? Es mucha información, pero hay 2 o 3 cositas que quiero que no se nos escapen. Entonces, primero, convengamos en que parece ser que los concursados, pobrecitos, un montón, pueden proponer categorías de acreedores, y ofrecer propuestas tratando unificadamente el pasivo. Unificaron el pasivo. Pueden hacerlo o no. Pueden hacerlo o no. O sea, los chicos pueden proponer junto a la solución o no. Es lo que nos está, porque después, más abajo que estaba leyendo Patricio, ven cuando existe la propuesta individual. Cuando hay una propuesta individual, entonces quiere decir que la ley admite, es cierto, la propuesta en conjunto con la unificación de pasivo, es cierto, la propuesta, la categoría, que hagamos todo, que seamos todo uno, o que se haga en forma individual, ¿sí? Entonces, bueno, esto en caso de que los concursados puedan proponer categorías de acreedores y ofrecer propuestas tratando unificadamente el pasivo, conocemos entonces que la aprobación de esta propuesta requiere la mayoría del 45, que es, ¿quién me lo va a decir? Así, taca, de memoria. Que se viene la recuperación, a ver, ¿quién sabe? Enzo, ¿sabes? La del 45. ¿Me acuerdas la del 45? Vamos a llorar de más juntas. Voy a llorar mucho. Las
Chicos, la mayoría absoluta de personas que representen las 2/3 partes Sí, del sí. capital con derecho a voto. ¿Enzo lo tenías? Sí, profe, le iba a decir. A ver, decilo, dale, así me hace feliz. La mayoría absoluta de capital que representa las 2/3 partes del capital con derecho a voto. No, No, es una, que... ¿Cómo? es una mayoría compuesta. Acabas de decir solamente capital. Mayor- Viste que es como, tenés que ser de mayoría de personas y de capital. ¿Lo entendiste Ah, eso? claro. Sí, sí. Eso quiero que lo entienda porque ahora se viene el recu y si no sé, no importa. Y después la mesa final, o sea, tienen que saberlo. Es una mayoría compuesta, tratan de que haya un montón de gente, un montón, y además que representen, obviamente, que haya un montón de capital en la representación. Esto es como una solución lógica también, ¿no es cierto? No. Bueno, o también, que esto también es muy criticado, un 75% total del capital con derecho a voto, o sea, computado sobre todo los concursados. Esto ha sido muy, porque dicen que es muy exigente ese 75%, y que no sea menos del 50% del capital dentro de cada una de las categorías. Es como que la crítica viene fuerte porque dice que es complicado llegar a esas mayorías, ¿no? La falta de obtención de las mayorías importa la declaración de quiebra de todos los concursados. ¿Se dieron cuenta de esto? O sea, vos imaginate, vos divino, te va bárbaro, estás en un grupo económico, bien, tuviste que concursar porque, bien, tu amigo le fue mal, con grupo, con socio, qué sé yo. Y ahí, bueno, te vas, lograste las mayorías, ponete vos, estás bárbaro, lograste la mayoría, todo, que yo, todo bien, porque en definitiva, ¿viste? Y ahora estás quebrado. O sea, ¿no? Ponele que a tu compañero no logró las mayorías de una categoría, lo que sea, y se decretó la quiebra a todos. Por eso muchos dicen que, o sea, en este caso, el mismo efecto produce la declaración de quiebra en uno de los concursados durante la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo. Ponele ¿qué pasó? Llegaron al acuerdo, porque, realmente llegó a las mayorías, se llevó a cabo el acuerdo, todo perfecto, no ovaciones, todo lo que explicó Delma, las consecuencias, ¿cierto? Los efectos jurídicos, divino. ¿Qué pasó? Uno, que estaba medio, o otro, se distrae, lo que sea, no cumplió con el asunto, que todo arrastra a todos a la quiebra, ¿sí? Luego está la otra posibilidad que admite la ley, que es la propuesta individual. Si la propuesta se refiere a cada concursado individualmente, la aprobación que se requiere, la de la mayoría del 45 en cada concurso, y no se aplica en el caso previsto en la última parte, o sea, no es que te va a arrastrar, ¿entendés? O sea, eso es lo que está diciendo. Entonces, tenemos dos posibilidades, dos formas de que se resuelva esta situación, ¿cierto?, del concurso, que es la propuesta, toda esa etapa de propuesta y de obtención de mayorías, ¿no? Es cierto, puede ser cuando arman un solo pasivo o en forma individual, ¿sí? Cuando se arma un solo pasivo, entonces si no se logran las mayorías, esto arrastra a los demás. En cambio, esta última parte, en las propuestas individuales no va a ocurrir. Y en las propuestas individuales solamente se refiere, se admite la única posibilidad, la mayoría del artículo 45, no la otra que habla del 75%, con un 50% de no sé, de socios, de capitales. Y es un tema así que créditos entre los concursados, entonces, esto también lo había leído Patricio, ¿no? Que los créditos entre integrantes del agrupamiento sucesionarios, ¿qué pasa? Esto es un agregado más. ¿Vieron que hay un artículo que dice en el concurso de que hay quienes no pueden votar? Los que no pueden votar, que son los parientes, los colaterales, es cierto, esos que están como prohibidos, es cierto, exentos, esos no pueden votar. Bueno, acá se agrega uno más. No es se le agrega uno más, que es en caso de que haya sido integrante o un sesionario, ¿es cierto? Y le pone un periodo de 2 años, ¿es cierto? Porque todavía podés guardar interés en las resultas
de la votación. Entonces, por eso, es una cuestión de ética. Bueno, me queda el último artículo. A ver, ¿quién lo lee? ¿Quién lo lee? ¿Gabriela Borges? O no sé. Deja. Hola, profe, sí, ahí lo leo. Dale, buenísimo. Este es otro tema, ¿eh? Sí, sí, ahí va. Garantes. El 68. Sí. Bueno, ¿quiénes Vamos a ver. pueden? Sí. Quienes por cualquier acto jurídico garanticen las obligaciones de un concursado, exista o no agrupamiento, puedan solicitar su concurso. Preventivo para que tramite su conjunto con el de su garantizado. La petición debe ser formulada dentro de los 30 días contados a partir de la última publicación de edictos por ante la sede del mismo juzgado. Se aplican las demás disposiciones de esta sección. Ok. Bien, lo que está diciendo acá, ¿qué pasa con los garantes? ¿Es cierto? O sea que cuando vos vas a garantizar, ¿es cierto? El pago de una, vas a garantizar, ¿es cierto? Que va a ocurrir el pago de una deuda, saliste de garante, y si existe un nuevo agrupamiento, y esto es muy criticado porque estamos dentro del concurso de agrupamiento. Esta aclaración ha sido muy criticada por la última. Pero bueno, el garante se suma al concurso de la persona jurídica o física que garantizó, que está concursada, se suma a ese concurso y sigue la suerte, ¿cierto?, de todo lo que ocurra en el concurso de la persona a la cual garantizó. Eso está diciendo, está explicando qué pasa con el garante que es cierto que lo arrastra, se presenta a concurso, es cierto que ha garantizado una obligación, ¿sí? Y que en consecuencia es un indicador para que se presente a concurso y se obtenga los beneficios, ¿es cierto? Porque un concurso, convengamos, que está pensado en este momento y llevado a cabo para un poco beneficiar y la continuidad de la vida empresarial. Así que ese es el último artículo. Yo espero que hayan entendido, que estén medio mareados, me preguntan, me dicen preguntas. Delmas, ¿querías decir algo? Que ahora te veo que no te salís. ¿Querías hacerle alguna pregunta a los chicos, algo? Me dicen. No, yo había preguntado antes de que me saque Zoom algo que no sé en qué quedó, no sé si alguien lo respondió. No te escuchamos la pregunta. No escuché la Profe, pregunta. se cortó antes de la pregunta. Claro, bueno, yo les quiero preguntar, todo lo que les explicó Silvina es complejo, es abstracto, es raro, pero es más común de lo que ustedes creen. Y me preocupa un poco cuando sí se entendió, profe, les digo por los prácticos, se entendió, y cuando vamos a la situación concreta, a veces no. Entonces, cuando Silvina les dijo, ustedes, cuando una concursada, perdón, una parte del grupo se encuentra en cesación de pagos, que pueda llegar a, de alguna forma, llegarme, digamos, negativamente, impactarme su cesación de pagos, y entonces todos dicen que sí. Los escuché a todos decir que sí. Yo quisiera saber qué es lo que entendieron, o qué es ese sí. ¿Está Sí, claro? profe, en general lo que dice, a mí me pasa a veces que trato de exponer lo que yo entendí para que ustedes me corrijan, porque como la otra vez me quedé con algo que yo pensé que sí lo entendí, pero no había entendido nada. Entonces está bueno por ahí para mis compañeros que sí, que expresen, digamos, lo que entendieron. Por eso lo estoy preguntando, porque Silvina les dijo, ¿entienden esto que les estoy diciendo? Que primero es para entender
todo lo demás, si no entendieron esto, no van a entender nada. Porque si ustedes advierten todo lo que les explica Silvina, y todas las dudas que tenía, ay, no me acuerdo, ahora te me fuiste, Lourdes, me parece, Lourdes, con la documentación a presentar, y entonces, ¿qué hago? Y todos que están en un solo juez, con una sola sindicatura, aunque sea plural, no importa, va a ser una sola sindicatura para todos los concursos. Es más, les iba a preguntar si no les hacía referencia, o no se les venía el background down power cuando hablábamos de la Ay, ¿se le trabó de nuevo la profe? Sí. Oh, Sí. ¿Qué pasó? Se le trabó de nuevo, profe. Me había trabado cuando dijo Random Power, profe. ¿estás? Bueno. Delma, ¿estás? Estoy acá. ¿Alguien no me ven? Sí, se había cortado, se corta. Está bien, voy a hablar un poco más despacio. Me dicen. Primero quisiera saber si se pueden dar un ejemplo de cuál sería el caso en el que una persona jurídica o física que forma parte del concurso, del grupo, su concurso pueda perjudicar. Primero, esa pregunta. Y segundo, una cuestión que quiero advertir. ¿Ustedes advierten que al presentarse todos en concurso, aun cuando no estén en cesación de pagos, todas las acreencias de todo el concurso, de todo el grupo se encuentran vencidas? ¿Entienden por qué se concursan todos? ¿Y por qué todos vienen a verificar su crédito? Porque aún aquellas que están in bonis, como dice Silvina, nos va bárbaro, tenemos mucho activo, no estamos en cesación de pagos, encima no debemos, todavía tenemos obligaciones a cumplir de acá a un año. Y resulta que al presentarse en concurso en caso de agrupamiento, todos los acreedores de causa o título anterior tienen el derecho a reclamar su crédito ya. Por eso todas van a presentar propuestas o lo van a hacer de manera única, como les explicó Silvina. Ahora, ¿entienden cuándo, en qué caso uno puede perjudicar al grupo? ¿Alguien puede dar un ejemplo? Sí, profe, en mi Lo caso, contrario o sea, no tiene sentido, sí. sí, en mi caso a mí también, bueno, digamos, como que ese artículo es como que aclara muchísimas cosas, porque uno dice, o sea, qué injusto que porque una sea, digamos, esté en cesación de pago y las demás están re bien, o sea, arrastra a todas las demás. Pero en este artículo dice que esto tiene que afectar a las demás. O sea, esto tiene que afectarlas de alguna manera grande. No se me ocurre un ejemplo. Ponele, Andrea, que vos, como yo les decía, Mercado Libre, que además ponele, que tiene sí agarró unos camiones y entonces armó otra empresa ahí. ¿Es cierto? Y esa empresa cayó en cesación de pago. Una sociedad, una SRL chiquita, armó algo chiquito. Y no puede cumplir, no te manda los camiones para que vos, Mercado Libre, continúes la entrega de las ventas electrónicas. Digo Yo estaba pensando en EMEC con el grupo Amanus. También les falta. A ver, Patricia, dale. Claro, porque creo que EMEC también o otras empresas también le brindan servicios al grupo, bueno, hacer una parte de su negocio que vendría a ser las ambulancias y demás. Entonces ya no podrían brindar parte de su servicio, que es muy importante. Entonces le afecta toda la cadena. Excelente. Pero ahí tendríamos que tener el concepto de empresa en marcha igual en cuenta. O sea, cuando vos presentás en concurso es porque la empresa tiene que seguir funcionando. Sin lugar a dudas, Creo que afecta. se trata el concurso preventivo. Por eso, no crean que es tan injusto. El concurso preventivo es una solución. Es un salir de esto, salir del pozo, refinanciar el pasivo para salir adelante. Esto, digamos, es una solución. Y lo que se trata es de evitar fraudes. Fíjense lo que pasa con Donoto, Vía Cargo. ¿Cuántas empresas tienen? Esa transportista que empezó siendo solamente Donoto. Ahora, ¿cuántas empresas son? Que son sociedades diferentes, además. ¿Saben cuántas son? No importa si lo saben o no, pero más o menos se ubican.
Ubico, No, pero no no sé sabía. cuál. Claro, entonces tenemos la transportadora, la que despacha la carga, la venta de pasajes, o sea, ustedes imagínense qué pasaría en este grupo si Donoto deja de, digamos, está en cesación de pago y está a punto de perder todos los colectivos. ¿No les parece que Vía Cargo se queda sin funcionar? ¿No les parece que Vía Bariloche no va a tener los pasajes, las personas no van a llegar a su destino? ¿Entienden que eso es un grupo económico? Somos todas sociedades o personas físicas distintas, pero estamos tan vinculados entre nosotros, y Silvina se los puso escrito en un documento de Word. Llevamos adelante una empresa que prácticamente parecemos una sola empresa, porque la explotación económica integral la llevamos por partes cada uno de nosotros. ¿Va? Es importante ver la interrelación que tienen. O sea, es muy fuerte la interrelación entre ellos. Claro, por eso Lourdes decía, ¿y yo qué hago con la documentación? Y lo primero que tenés que hacer es presentarla, porque de ahí va a surgir además si vos podés votar o no podés votar, si sos acreedora de la otra empresa o no. Y entonces vamos a evitar los fraudes, vamos a tener las mayorías. Tenemos que saber todo lo que, en qué situación está la empresa que forma parte del grupo económico, aun cuando no esté en cesación de pagos, porque el requisito de la cesación de pagos se encuentra cumplido con una sola de ellas. Esto significa, vamos a salvar a esta, que está en cesación de pagos, pero la vamos a salvar a todas, porque quiebra esta y quiebra todas, puede llevar al concurso preventivo a las demás. Entonces, es como una forma de presentarnos, hacernos fuertes como grupo económico, ¿correcto? Si podemos hacer ofertas, digamos, con nosotros que tenemos, y bueno, lo más probable es que salgamos adelante, ¿no les parece? Claro, profe, a mí me puse a pensar en esto, en que si entre ellas tienen créditos, por ejemplo, una está en cesación de pago, entre ellas tienen créditos y bueno, van a votar favorablemente y capaz que la mayoría de los créditos y zafan, digamos, por así decirlo. Es lo que decía Patricio, igual, entonces tendría que tener en cuenta lo que es la Clínica del Valle, que se ven las ambulancias ahí, las ambulancias de MEC en la Clínica del Valle, en la obra social, que es todo del mismo grupo. ¿Ven lo que les dice Silvina? Hay más grupos de lo que uno cree. Algunos se llaman grupo Sancor, grupo esto, grupo el otro, y otros no se llaman grupo, pero lo son. Es exactamente lo que les decía Silvina. Fíjense, ustedes lo ven en todos lados y no se dan cuenta. Y entonces un concurso en caso de agrupamiento les puede llegar tranquilamente en la situación en la que estamos viviendo. Porque necesitamos no ser una sola empresa, necesitamos sacarnos costos de encima. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos escindimos. Pero no nos desvinculamos, nos escindimos, hacemos sociedades diferentes y nos vinculamos y hacemos un conjunto económico. Nos sacamos de encima la FIP, nos sacamos de encima mucha presión tributaria, nos sacamos de encima indemnizaciones a trabajadores, pero seguimos trabajando, nos garantizamos seguir la explotación económica adelante. ¿Vieron? Es como que conviene, ¿no? Ahora, entonces la ley de concursos de quiebra le dice, bueno, sí, te conviene esto, pero entonces, en el caso de que a uno le vaya mal, vamos todos, es como puso Patricia recién, en las buenas y en las malas. Es un matrimonio. Matrimonio. Sí, profe, incluso una pareja, ¿eh? En la imagen que yo mandé, lo que me llamó la atención a mí es que incluso dentro de esas sociedades habían, digamos, interrelación entre ellas, o sea, como que estaba YPF Argentina con un montón de, digamos, como dije, influencia en otras sociedades, y entre esas mismas sociedades también se ven conexiones. En el estado contable está esta imagen, y me llamó la atención eso. Y te dice el porcentaje que, digamos, en el que participa. Yo no la vi en la foto, me parece que la mandaste por privado. Alguien de ahí le levantó la mano para seguir está. Yo no la vi. A ver, la mandó en el chat, me parece, pero la profe todavía no estaba. No, tal cual. Está en el chat, chicos. Bárbaro. No sé cómo podés volverlo a poner, Marianela, para que lo tengáis más. Ahí lo mando, profesor. ¿En qué chat? ¿En Comercial 2? Es que, bueno, la parte que... en el chat de acá. No, de acá, profe, de Zoom. Ahí está. No estoy yo. Ahí la volví a mandar, profe.
Ahí está, genial, bueno, gracias. Te Alguien había decía levantado la que mano para... a ver, la IPF que conocemos, viste que ahora tiene toda la parte de vientos eólicos, tiene toda la parte o sea, tiene un montón toda la parte de energía solar. No sé si viste, tiene relaciones con empresas de ese tipo ahora. Ya no es la petrolera solamente. Ese es el tema. No sé si es ese tipo de sociedades con las que se ha relacionado la que vos viste, Marianela. Ah, no, no sé, profe, tanto, no me puse a ver tanto lo que sí me llamó la atención, la No, yo porque cantidad. dije, está bien, vos miraste el balance, está bien. Claro, estábamos viendo los estados y las notas complementarias, estudiando más que nada eso y me llamó la atención eso, las interrelaciones de todas las sociedades, las empresas, como unas se conectan con otras Sí, en también realidad dentro del mismo grupo. debiera verse claramente, ¿no? Lo que pasa es que para nosotros, qué sé yo, el mercado contable es como un jeroglífico, para los que no estamos habituados, pero debiera aparecer claramente en la documentación y en lo que se presenta. Imagínense que el juez es un abogado, así que, pero debiera aparecer con meridiana claridad, Pero sí, es un ¿no? jeroglífico. Medianamente. Me encantó, me encantó. Es un Muchas jeroglífico. veces, claro. Igual en las notas atrás de los estados contables te dicen qué tipo de participación tiene, qué tipo de acciones y todo eso. Se detalla en las notas contables. Genial. Bueno, ustedes lo van a ver, y en especial lo van a comprender, que tienen un concepto también. Lo bueno es tener un concepto de la cosa, ¿no es cierto? Como veníamos viendo. Después, bueno, después lo van a ver en un montón de lugares, como vimos en la ley del trabajo, o sea, a través de la mirada del empleador, o desde la mirada de la FIP, ¿no es cierto? Y en este caso concreto, en este marco jurídico, es cierto que si bien se le aplican las normas generales del concurso, lo que hablábamos con Delma, se aplican las normas generales del concurso, hay particularidades, es cierto, específicas en el caso de agrupamiento. Y luego, en cada caso en particular, en la forma en que se relacionan las empresas en este agrupamiento, también hay especificidades que el juez las resuelve en cada caso en particular. Pero estas normas, estas normas que vemos, que son 4 o 5, poquitas, es el gran marco, ¿es cierto? Que básicamente tenemos que tener una idea. No sé si quedó algo más de Elma, ¿alguna duda? Yo no, Silvi. Ya estamos al límite del horario, pero ustedes son los dueños de los tiempos, así que díganme si hay alguna duda, ya estamos, y si no, nos saludamos con este fin de edad, para algunos largos y para otros cortitos, el lunes nos vemos. Ustedes dicen, ¿cómo seguimos? Yo les voy a subir este PDF, lo voy a prolijar un poco, y después se lo subo. Bueno, profe, estamos bien hasta acá. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, ¿Estamos muchas con todo? Gracias, profe. Bueno. Éxito a estamos los chicos que rindan. Gracias Elma, gracias chicos por estar, buen fin de, Buen fin de. muy bien, Buen fin de. bueno, buen fin de. Nos vemos.